El día 1 de diciembre se entregó ya formalmente una carta que suscribí a nombre del Partido Acción Nacional en mi calidad de presidente de la Comisión Política Nacional y se la dirigí al presidente de la República, al presidente López Obrador, con el objeto de poder abrir un diálogo que el Partido Acción Nacional, el principal partido de oposición del país, no ha tenido en los primeros 3 años. Entonces nos pareció que era un momento oportuno, a la conclusión de su 3er año, poder abrir un diálogo entre partidos políticos de oposición con el presidente de la República. ¿Por qué? Porque los partidos, como ustedes saben, somos instituciones de interés público, estamos normados por la Constitución y nuestra función como partido es agregar la representación nacional. Además, hay muchos temas que se abordan ciertamente aquí en el Congreso, pero hay otros que son propios del titular del Ejecutivo. Un partido tiene gobiernos municipales, tiene gobiernos estatales, tiene grupos parlamentarios en los distintos congresos locales y, por supuesto, tiene sus grupos parlamentarios aquí en el Congreso Federal. Trabajamos con nuestros pares de otros partidos, del partido en el gobierno, aquí en el Congreso Federal, y así lo hacemos cotidianamente, pero los temas que vive el país, los temas fundamentales, por ejemplo el de la seguridad nacional, pues es el tema central, porque la seguridad nacional es la que tienen que estar las Fuerzas Armadas abocadas a hacerse responsables de sus funciones originarias, que es la seguridad nacional y la seguridad interior. Y estamos viendo que el titular del Ejecutivo distrae de esas funciones para dedicarlas a un sinnúmero de actividades que no son propias del orden castrense. Y algo muy importante, la Guardia Nacional. El artículo 21 de la Constitución es muy claro, dice que tiene que ser mando civil, así lo dice la Constitución, nadie más, ¿verdad? Y pueden coadyuvar con la Guardia Nacional de aquí hasta marzo del 2024. Así dice el artículo transitorio que crea la Guardia Nacional. Pero vemos nosotros que los mandos dentro de la Guardia Nacional ya son totalmente castrenses. Entonces queremos platicar de eso con el presidente, porque si eso estuviera funcionando, habría una violación a la Constitución, pero habría resultados. Entonces podríamos ver de qué manera se salva esa situación. Para eso es el diálogo, hablando se entiende la gente. Lo que no podemos permitir es que al día de hoy tengamos 105,000 fallecimientos por homicidios dolosos, 105,000. Eso es el saldo de una guerra, eso es el saldo de una guerra. No ha habido respuesta del presidente, la estamos esperando, y no es una espera ingenua. Lo que queremos demostrar es que las vías democráticas en México funcionan. No es algo que no sea, digamos, lo propio de una democracia. No puede haber una democracia, y esto hay que entenderlo muy bien, si no hay diálogo. No puede haber una democracia si no hay un intercambio de ideas entre quien es el titular del país y las oposiciones. En ninguna parte del mundo sucede, nunca había sucedido esto antes. Ningún presidente de la República, así fuera del PRI o del PAN, había negado el diálogo a la oposición, salvo una etapa, ¿se acuerdan ustedes?, del presidente Salinas, que ya molesto con el PRD, dijo, ni los veo, ni los oigo. Yo creo que el presidente de la República no quiere empersonar al presidente Salinas en esa actitud discriminatoria que hizo al PRD y ahora quiere hacerla a toda la oposición. Eso es absurdo, se está convirtiendo entonces exactamente en lo contrario que ha pregonado toda su vida. Se está transformando en lo que ha sido la lucha y el motivo
por el cual ha desempeñado sus actividades políticas. Igualmente con la militarización del país. ¿Cuántas veces no escuchamos al presidente de la República decir que apenas llegara él a la presidencia, el ejército iba a regresar a los cuarteles? Hizo exactamente lo contrario. Queremos, por las vías de la democracia, abrir el diálogo. Lo que pedimos es dialogar. Si podemos o no llegar a acuerdos ya lo veremos, pero queremos que nos escuche. ¿Por qué tenemos las ideas que hemos venido proponiendo en los grandes temas del país? El tema de la seguridad, el tema eléctrico. A ver, él en su iniciativa que presentó aquí a la Cámara de Diputados, él dice que los motivos por los cuales quiere hacer la reforma es porque las inversiones que hicieron privados, nacionales y extranjeros cometieron, fíjense ustedes, el delito de fraude a la ley, así lo dice la iniciativa, el delito de defraudación fiscal y el delito de despojo. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos como opositores es muy clara. A ver, entonces, ¿quiere decir que están operando la electricidad delincuentes? ¿Y por qué no hay ninguna denuncia? ¿Por qué no están en la cárcel? Si son delincuentes, defraudadores fiscales, defraudadores de la ley, y si han hecho despojos, deben estar en la cárcel. ¿Y quiénes son? ¿Y cuáles son sus delitos? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué dice que son delincuentes? Así lo dice en la exposición de motivos, por favor, hay que leerla. Entonces, sí nos gustaría sentarnos con él y preguntarle, a ver, presidente, ¿quién ha abusado en materia eléctrica? Tal o cual empresa. Muy bien, a ver, vamos a verlo técnicamente. Si lo demuestra, seríamos los primeros en acabar con ese desequilibrio, con ese abuso. Seríamos los primeros. Pero ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, en lo del aeropuerto de Texcoco. Supuestamente se frenó ese aeropuerto por la corrupción que había. ¿Me pueden ustedes decir el nombre de un solo empresario o constructor que haya sido denunciado por corrupción? Uno solo del aeropuerto de Texcoco que esté en la cárcel, uno. Ya no digo todos, uno. Pero ¿qué vemos? Que esos constructores se repiten en las grandes obras del presidente de la República. Entonces, ¿por qué acabó con Texcoco? A ver, ¿y cuánto costó esa terminación? ¿Cuánto costó? Nos dijeron en el primer lugar que había costado 325,000 millones de pesos. Luego hubo una especie de rectificación, pero después el auditor encargado reafirma la cantidad, 325,000. Pues entonces nos va a costar el aeropuerto de Texcoco más caro que el aeropuerto de Santa Lucía. Eso es la información que estamos recibiendo. Entonces necesitamos platicar de estas cosas. ¿Cuál es el río? Tenemos que abrirlo por los canales democráticos. Yo no creo que el presidente López Obrador quiera convertirse en un autócrata, porque cancelar el diálogo en el país es cancelar la pluralidad, es cancelar los instrumentos más elementales de la democracia. ¿Cuáles son? Diálogo, negociación, acuerdos. Eso es, no se pide nada más. Y nadie está pidiendo claudicar en sus principios. Él nos conoce, sabemos que somos oposición desde hace más de 30 años, como sabemos su pensamiento igual, pero yo creo que podemos encontrar lugares comunes. Si no, lo que le aseguro es que no se van a aprobar y que entonces seguiremos nosotros acudiendo a la Suprema Corte de Justicia para presentar las inconstitucionalidades de cada legislación secundaria. Ahí vamos a estar. Y cuando vengan los nombramientos, porque se van a requerir 2/3 partes, pasará lo mismo. Entonces, quiero decirles que si no hay diálogo, va a ser muy difícil que el país avance. Va a ser imposible que él haga prosperar su proyecto, y escúchenmelo bien, no va a poder prosperar su proyecto si no tiene
nuestro apoyo. Yo no puedo entender que en pleno siglo XXI, a quienes nos ha costado tanto abrir la democracia del país, a quienes empezamos a trabajar desde los años 90 en esto para tener una democracia, ahora exista un jefe de Estado que no quiere dialogar con nosotros. Pero yo no lo estoy haciendo de manera irrespetuosa y no le estoy, estoy tratando de hacerlo de una forma para respetar su investidura. Él me conoce muy bien, yo lo conozco a él y sabe que va a ser tratado no solamente como jefe de Estado, sino con cordialidad. No va a haber una falta de respeto, no va a haber más que un diálogo por México, porque si no su proyecto no avanza, ni tampoco avanzará el nuestro, y el país, y el pueblo, y la gente, y la seguridad, y los empleos, y el 7% de la inflación, y la depreciación de nuestra moneda, ¿dónde la vamos a dejar? Todo eso es lo que tenemos que discutir. Muchas gracias.